El fenómeno del narcotráfico en el Caribe contó con dos momentos previos que cimentaron las estructuras que hoy por hoy mantienen la hegemonía de poderes concentrados en grupos al margen de la ley. El primero es el contrabando y el segundo, la bonanza marimbera. Ambos preludios tuvieron repercusiones a nivel regional, creando así los corredores por donde aún se transporta y se envían las drogas a los distintos países. A través de expertos, indagaremos sobre la transición hacia la economía de la coca, la tolerancia cultural que se vive hacia ella y sus repercusiones en el conflicto armado colombiano. Estamos en la ciudad de Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, en el Caribe colombiano. En esta ciudad, así como en Riohacha, Barranquilla y un poco menos en Valledupar, fueron los escenarios en que se dieron las dinámicas de narcotráfico iniciales en Colombia en el siglo XX. El narcotráfico pues empieza a ser una presencia especialmente por la producción y el envío, la exportación de marihuana a los Estados Unidos. Una producción local que se dio básicamente en la Sierra Nevada y que tuvo efectos de todo tipo en la población, en el tejido social, habida cuenta que significó la deforestación de grandes espacios del macizo montañoso, significó la ruptura con cotas de intervención y de colonización que se habían mantenido durante muchas décadas en el siglo XX. Básicamente se hablaba de hasta 800 metros sobre el nivel del mar y llegó hasta casi los 2000 metros sobre el nivel del mar, y de alguna manera también dinamizó el asentamiento de población del interior del país que, huyendo de la violencia, llegó a través de la vía férrea que se había terminado de construir y conectar directamente Bogotá con Santa Marta en el 62, y se potenció por la construcción de la vía Santa Marta-Riohacha en el 72-73. Toda esta población entró a la sierra y sembró marihuana. Estamos en el departamento de Sucre, una región hermosa de sabanas, de mar, también de montaña. Esas características del territorio lo hacen interesante para diferentes situaciones y diferentes economías en el territorio. Históricamente ha sido usado como corredor de movilidad, y esa condición de corredor de movilidad y tener playas en el Golfo de Morrosquillo ha permitido que se desarrollen unas economías ilegales. De antaño tenemos la experiencia del contrabando, que posteriormente se convirtió o pasó a ser parte del narcotráfico. Hay unas trochas, unos caminos que están desde la colonia, un camino que va desde el sur de Bolívar por detrás de Plato para salir a Astrea, sale por detrás de la Sierra Nevada de Santa Marta y termina en Venezuela. Y por ahí sí se ha contrabandeado oro, café, el producto de más, todos. Y también bajo una cantidad, y todavía se sigue utilizando. Una parte de esa trocha se llama la trocha de Verdesia. Ey yo, ajá, es el Toke. Santa Marta está en el área, dicen, Oiga, mucha gente que perdió la confianza porque empezaron en el área todas las matanzas. Empieza la desesperanza, pero qué chimba porque llegó la marimba con su bonanza.
ya no hay ley ni orden. Pero la verdad, mi hermano, que empieza ya todo el desorden. Mucha gente sacando todo el pasaporte, comprando la Samarian Golden. Pero eso no importa, tienen su veredicto. Oiga, sabes que yo ya me resisto, porque lo que yo he visto es que en Colombia están generando demasiado conflicto, tirando misiles a las rimas a pares. Sabes que improviso, no tienen malestares, porque se le hacen esas cosas normales y tienen el respaldo también de los militares. Y es normal, gente buscando el ingreso básico, algunos que se consideran los fanáticos, pero es que algo es verdad, y es que este país sabes que está maldecido por el narcotráfico. ¿Entienden mi secuencia? Si sabes que estoy dejando ya todo en evidencia, porque la próxima excelencia es que Colombia no exista nunca más en la violencia. Tierra de nadie, tierra de qué, si sabes que esto para mí es bastante normal. Ya no se sabe ni se cortan el ponqué, o si eso es ilegal o legal. Pero la verdad, mi hermano, este man delira. Con cada palabra la gente aquí me admira. Solamente suspira, porque no quiero que olviden a todos los niños de La Guajira. Yeah. Las redes del contrabando son las que realmente vienen a consolidar lo que después sería la bonanza marimbera. Y creo que eso consolida además unos procesos de construcción de élites regionales, subregionales, que van transformándose y que asumen al mismo tiempo algunas, digamos, características de las otras élites que están más establecidas, y su relación también con los grupos armados está estrechamente vinculada a esos intereses, a intereses económicos, ya sean ilegales o legales. Entonces sí tiene que ver con eso, pero tiene que ver con precisamente esa consolidación de clanes, de redes relacionadas con economías que vienen desde el contrabando, desde el siglo XIX, siglo XX, sobre todo en las regiones del sur de La Guajira, pero también en el norte de La Guajira, norte del Cesar, lo que era el Magdalena Grande, y que después vienen digamos, a capitalizar no solamente su dinero, sino también procesos de distinción social en ciudades como Barranquilla. Bueno, el narcotráfico tiene sus orígenes y sus antecedentes en las condiciones marginales, en las condiciones periféricas de lo que es precisamente la provincia. Hablando de lo que es el Magdalena Grande, compuesto por el departamento del Cesar, de La Guajira y del Magdalena, podríamos hablar que su lugar de frontera, no solo con Venezuela, sino con el Mar Caribe, permitía precisamente muchos flujos, muchas trayectorias de diferentes variables que podrían estar conectados no solo con el ámbito nacional, sino también con el ámbito global, en la medida en que tendríamos un flujo de comercio, tendríamos un flujo también de riquezas y de personas, de migraciones que se daban a través del Gran Caribe y de la frontera con el país de Venezuela. Y precisamente este flujo va generando unas dinámicas de conexión, unas trayectorias que son de conexión constante entre lo que son los territorios que hoy conocemos como departamentos de La Guajira, del Cesar y de la Magdalena. Uno puede hablar de bonanza marimbera, por ejemplo, en el sur de Bolívar también. Allá también hubo bonanza marimbera y también hubo élites que consolidaron su poder gracias a esos dineros. Magangué, Pinillos, en toda esa zona también hubo bonanza marimbera. Élites del Atlántico que sembraron allá. En los Montes de María también se sembró marihuana. Pero a nivel de momentos también es importante ver cómo otros espacios geográficos del país, con esa segunda oleada, con ese segundo producto que es la cocaína, establecen otra clase de dinámica con la región. Y también es, pues claramente Barranquilla, por ejemplo, termina siendo un centro de llegada de clanes del Valle, de Medellín. Se empiezan a establecer también alianzas entre ellos y la Sierra. Los clanes de los Roja, por ejemplo, en los Giraldo tienen una conexión muy directa con los clanes, pues con el cartel de Medellín y con el cartel de Cali.
aquellas personas que trabajaban en ese negocio, aunque era un negocio ilegal, eran denominadas marimberas. Se dio aquí en las estribaciones de la Sierra Nevada, con la cual eran sacadas vía terrestre, por avionetas, o se era inclusive llevada en barcos. La gente era normal ser una persona marimbera, pero sabemos que es un negocio ilícito, pero que trajo unos ingresos que permitió que mucha gente pudiera montar negocios legales o se dieran para dar sus gustos. La gran parte del desarrollo urbanístico de Santa Marta de la década del 70 obedece a inversión de estos recursos marimberos. Otros adquirieron hoteles, todavía algunas de esas familias pues son hoy palmicultores, hoteleros. No fue una ni dos, fueron varias familias destacadas del departamento del Magdalena, y de alguna manera esos recursos se legalizaron, digamos, ¿sí? Se legalizaron. Y recordemos pues que el gobierno nacional, especialmente en el gobierno de Alfonso López Michelsen, pues tenía la famosa ventanilla siniestra del Banco de la República, a través del cual estos dólares se podían cambiar sin hacer mayores interrogantes sobre su origen, y se les daban pesos. Entonces entraban dólares a la economía que captaba directamente el gobierno nacional, y recibían pesos que podían invertir sin ningún tipo de problema en el territorio. Claramente, pues, ¿qué es lo ilegal y qué es lo legal, ¿no? ¿Quién define lo legal y quién define lo ilegal, ¿no? Porque el narcotráfico termina siendo un combustible de la guerra. Básicamente porque la ilegalidad proporciona una economía que crece de manera irregular y que permite esa clase de transacciones. Se pueden buscar transformaciones como a toda la dinámica cultural, que solamente a pensar que somos tolerantes con una parte de la sociedad que hace uso de una economía ilegal, que de hecho sí, pero pues no pagar impuestos también es ilegal. Robarse la tierra de los baldíos, de los ríos y de la nación es ilegal, ¿sí? La pesca que no está legalizada, todas son una cantidad de cosas ilegales, ¿sí? Entonces, es más bien qué es lo que pasa con la dinámica cultural. La renta, como siempre, tanto en la marihuana como en la cocaína, la porción de la producción que le queda al productor inicial pues era muy baja, pero estaba un poco más diversificado y democratizado el acceso de la marihuana, porque no había una concentración de la producción en un solo actor, sino que había varios líderes marimberos, o se reunían entre varios para hacer los envíos. Mientras que, y el retorno, entonces se distribuía, era muy común, según nos narran las personas que entrevistamos, nos decían que la gente se iba a Barranquilla a comprar las Ranger, que era como el símbolo del estatus y de que a alguien le estaba yendo bien, pero eran personas pues que ni habían manejado carro, y era común que devolviendo se quedaban sus carros estrellados, reventados, o se mataban viniendo de Barranquilla hacia... Todo ese aprendizaje acumulado, todo ese conocimiento acumulado que se va a dar de la producción de la marihuana, del empaque, embalaje, almacenaje, y además exportación, de transporte del producto hacia el exterior, va a servir como un gran acumulado para la llegada de lo que nosotros reconocemos como la transición entre la marihuana y el tráfico de cocaína, de la bonanza marimbera a la bonanza cocalera. Y ahí es interesante porque empiezan a cambiar una serie de factores. Mientras la bonanza marimbera era muy amplia y afectaba a muchos sectores, la bonanza cocalera sí se fue reduciendo, y esto fue evidenciándose sobre todo a principios de los 80. Y está relacionado también con dinámicas que son de carácter global, como la posibilidad de que en Estados Unidos se produjera, al interior de Estados Unidos se produjera marihuana, y también de que en México estaban produciendo marihuana, y entonces era mucho más fácil y económico desde México acceder al mercado norteamericano. Pero el tráfico de cocaína que se había empezado a desarrollar en el sur del país
empezó a encontrar que uno de los lugares más apropiados para poder exportar o transportar la cocaína era precisamente el Caribe, y en gran medida lo que es las zonas y los lugares, los territorios. La bonanza marimbera acaba a finales de los 80, a finales de los 70, y hay un periodo de contracción. Cuando uno subía a la sierra en esa época, yo recuerdo, encontraba en las fincas de los colonos de la sierra los grandes sacos de fique con semillas de marihuana que en ocasiones las usaban como alimento para gallinas, o las tenían ahí para sembrarla y volver a tener semilla, de tal manera que esperaban estos pequeños propietarios volver a sembrar y obtener las altas rentabilidades que ellos tenían en ese momento. Para la comisión, el tema de, digamos, en general, en Colombia se suele ver el tema del narcotráfico solo desde los cultivos, y en la costa Caribe realmente, excepto en los sures, quizás la costa no es un lugar de cultivos fuerte de coca, por ejemplo. Sin embargo, sí tiene mucha importancia para el narcotráfico en términos de rutas de salida de la cocaína por los puertos, pero también en términos de lavado de activos. Sabemos que muchos narcotraficantes adquirieron tierras, propiedades y otros bienes, y sobre todo el tema del narcotráfico ha permeado muchísimo, muchísimo las campañas políticas, electorales. Todo eso unido hace un panorama muy complejo de persistencia del narcotráfico, pero también de persistencia del vínculo del narcotráfico con aparatos de violencia que juegan un papel dentro del conflicto armado y dentro de la violencia criminal, ¿sí? Y es así como, a pesar de que ha habido desarmes, varios desarmes en la región Caribe, por ejemplo, el desarme de las AUC, pues el narcotráfico ha persistido, y como el narcotráfico per se usa los aparatos de violencia, muy fácilmente estos aparatos quedan en la región cumpliendo un papel de, digamos, de aterrorizar a la población, someter a la población y mantener un estado de cosas en términos de violaciones de derechos humanos, de asesinatos de líderes, de asesinatos de civiles, que hace muy difícil pasar la página. Tampoco a los que se creen gangsters y están esperando que la tierra los aplaste. Te lo digo este martes, como los Cárdenas compitiendo contra los Valdeblanques. Eso no pasa nada, rima improvisada, directamente brada de la Sierra Nevada. Porque la verdad no me agrada ver a toda mi nación colombiana bien sangrada. Yo levantando sospecha, sabes que se nos enciende la mecha, pero yo no quiero hacer el oso como los babosos mafiosos esos de la derecha. Yo no quiero hablar de la realidad, pero es que diariamente se vive inseguridad en cada esquina, en cada paso que caminas. Parece que la vaina está bien cochina, pero tenemos que pensar en grande, a ver si nuestro corazón y mente así se expande. Queremos cruzar la cordillera de todos los Andes. Colombianos unidos, sabes, somos más grandes. Soy gigante con el pensamiento, pero también tengo que hablarte de algo que soy sincero. Me acuerdo de los 60, los 70, los 80, tantas muertes solamente por dinero. Yo no me desespero ni me apego a un cartel, porque esa vaina no está a flor de piel. Yo quiero demostrar otro nivel y dedicarle a Colombia todo este decibel. Hey, decirte lo que pienso, que no sé si con mi mensaje yo te convenzo. Directamente desde Santa Marta, pero siempre presente en mi corazón está Villavicencio. Cuando llega la guerrilla, por ejemplo, a esta zona y a la Sierra Nevada de Santa Marta, pero también al sur de Bolívar, una de las cosas que hace es empezar a mirar cómo, sobre todo las FARC más que el ELN, cómo se vuelve juez, ¿sí? Cómo empieza a mediar entre el cultivador, que ellos lo ven como un proletariado
rural, así sea de marihuana, y los compradores, y también empieza como una apuesta diferente y ahí empiezan a generarse unos conflictos todavía más complejos, que son los que terminan derivando también en una, por llamarlo de alguna manera, una derechización de los mafiosos. Pero las personas que hacen parte de estas, digamos, élites regionales, que se han empezado a hacer ricos desde comienzos de siglo con esta clase de contrabandos y que después aprovechan el narcotráfico, no terminan siendo vistos como nuevos ricos o como esa mirada del mafiosito que suele pasar en otras partes del país, sino que terminan conduciendo a una mezcla incluso con las élites más establecidas y terminan consolidando proyectos de inversión y terminan participando de procesos políticos y terminan haciendo unas apuestas incluso ideológicas que terminan rayando con términos como la contrainsurgencia. Lo que la Comisión ha podido establecer a lo largo de las entrevistas y testimonios que ha recogido es que gran parte de las personas que participaron en esta bonanza marimbera pues crearon ejércitos privados, muchos de los cuales fueron evolucionando hacia grupos paramilitares. Ahí hubo como unos aprendizajes de violencia muy fuertes, también al servicio de otro tipo, digamos, de economías ilegales. Eso ha sido fuerte en la región. El elemento fundamental del narcotráfico es su capacidad de corrupción. Logró entrar hasta los lugares más profundos del Estado y esto llegó a corromper no solo a los lugares cívico-públicos del Estado, sino también alcanzó a corromper a los lugares de las fuerzas militares. Entonces hay unos intereses concretos por parte de las élites emergentes y algunas élites tradicionales en proteger los negocios del narcotráfico en todo el Caribe, y ese vínculo con las fuerzas militares permitía también ese lugar de proximidad. Ahora, en la disputa territorial de los diferentes actores armados sobre el control territorial de lugares específicos del Caribe generaba unas condiciones de inseguridad que no permitían que hubiese la suficiente observación y control sobre ese territorio, y eso permitía entonces que esa distancia al control del poder permitiera que se nutriera mucho más el proceso del narcotráfico. Bueno, el narcotráfico tuvo unos efectos de largo plazo que la academia está todavía en mora de detallar, de explicar, de comprender, dado que significó no solo las rupturas familiares, los efectos del conflicto armado, de las guerras entre familias. Aquí pues las más famosas fueron las de los Cárdenas y los Valdeblanques aquí en Santa Marta, que se vivió siendo los Cárdenas extintos, sino también recuerdo una guerra entre los Barros y otra familia que terminó yéndose del Magdalena, se fue para Córdoba, sino el tema de recurrir a la violencia armada para resolver conflictos. Entonces era muy común, iniciaron por ejemplo para obtener más renta, entonces sacaban al gringo del camino, entonces mataban a los norteamericanos. Entonces dejaron de venir norteamericanos y tenían que irse gente local a llevarse la marihuana, y entonces muchos aprendieron a manejar aeronaves en ese tiempo. Pero también el que llevaba la marihuana hacia las caletas lo mataban para quedarse con la marihuana, o entregaba la marihuana y le daban la plata y cuando salía lo mataban para quitarle. Entonces el recurso a la violencia se asentó en el territorio y en este tipo de sectores de economías ilegales, ¿sí? Los efectos pues, más fuertes son los intangibles, los efectos de socialización política, de socialización cultural, que son efectos a largo plazo y que moldean las posturas ideológicas de la gente hacia el futuro.
esos efectos pues aún no han sido estimados, los efectos en general de la cultura. Frente a la relación que hay entre el narcotráfico y el conflicto, te puedo comentar que ha sido el que ha alimentado la posibilidad de desarrollo de estas estructuras armadas ilegales. Sin ese dinero del narcotráfico y sin ese dinero que de alguna manera ha permeado también a las comunidades que son comunidades empobrecidas, iletradas en algunos casos, con baja capacidad adquisitiva, pues no habría sido posible que grupos armados ilegales se asentaran en el territorio. Si estamos pensando en garantías de no repetición, hay una cantidad de otras cosas que están sucediendo que son, a las cuales no la sociedad en su conjunto, pero buena parte de la sociedad es tolerante, ¿no? Entonces, no solamente es sobre la ilegalidad o el uso del narcotráfico como una economía ilegal, sino al robo, por ejemplo, de las tierras, al despojo que es ilegal, a toda esa clase de corrupción que se roba los recursos de la salud, de la educación, todo eso es ilegal también. Entonces creo que lo que deberíamos es buscar unos nuevos acuerdos que logren construir una nueva dinámica cultural donde entendamos qué es lo colectivo y qué es lo que de verdad debe ser cuidado y pensado desde lo legal y respetado. Es muy importante en este momento para el país entender que el narcotráfico no depende solo de redes criminales, sino que tiene un vínculo muy profundo también con economías legales. La manera, digamos, la frontera del narcotráfico con lo legal cada vez es más porosa en términos de lo político, en términos de lo económico e inclusive en términos de lo social, porque en los últimos tiempos estamos asistiendo a un auge muy fuerte de un mercado interno de drogas, lo que llaman el microtráfico, que tiene un impacto muy grande en las ciudades, en las cabeceras municipales, en términos de mafias, de violencia y de rearme, digamos, de armar a muchos jóvenes que no tienen oportunidades diferentes a estar en un grupo armado patrullando y quizás garantizando ese mercado de drogas.